y bienvenidos a nuestra emisión central, Huella Económica. A continuación les brindaremos los titulares de las noticias más importantes del día de hoy. Cuenta regresiva para agilizar los procedimientos aduaneros. Colombia en el Informe Nacional de Competitividad. Los 5 pendientes tras finalizar la huelga de pilotos de Avianca. Colombia, relación centro-periferia. ¿Qué trámites sobre comercio exterior y catastro podrían eliminarse? Colombia en la pirámide de integración económica. Prórroga de 2 años a aranceles y la ropa y el calzado. Colombia y modelo neoliberal. Chile redobla sus esfuerzos para apertura al exterior frente al proteccionismo. Fondo Monetario Internacional vuelve a bajar pronóstico de crecimiento para Colombia. Venezuela se defendió de una visión internacional sesgada de la realidad. Sabemos que Colombia está en la cuenta regresiva para agilizar los procedimientos aduaneros. Los estatutos de los procedimientos aduaneros serán para mejorar la competitividad de negocios de importación y exportación. Pero para esto, Angie nos ampliará más la información. Claro que sí, Mónica y Viviana. Buenas noches televidentes. Bueno, se dice que antes de diciembre estarían listos los ajustes del estatuto aduanero del país, esto con el fin de mejorar la competitividad en los negocios de exportación e importación. El decreto 390, que fue expedido por el Ministerio de Hacienda en marzo del 2016, ha generado problemas durante la implementación, por lo cual se trabaja en un proyecto para corregirlo y mejorar algunos temas. Paralelamente, pues se busca la reglamentación del decreto y los empresarios consideran que, entre otros, el 390 castiga muy severamente los errores formales, pero no tienen los instrumentos eficaces para neutralizar a quienes tienen la intención de violar las normas, como los contrabandistas. Pues los empresarios se encuentran muy preocupados, ya que a la que no hay la implementación de este decreto, se están viendo afectados, ya que Colombia no es competente ante los tratados de libre comercio. Pues estamos muy demorados en los procesos de exportación e importación debido a los trámites que se requieren, ya que son muy largos y demoran mucho tiempo. Entre otros temas, Lady nos ampliará la información sobre cómo se encuentra Colombia en el Informe Nacional de Competitividad. Buenas noches, les cuento que por cuarta vez consecutiva el Fondo Monetario Internacional bajó el pronóstico de crecimiento del país. Para este año y en esta oportunidad le calculó el 1.7%, para el próximo año lo proyectan 2.8%, así las cosas, mientras que en octubre del año pasado esta proyección era del 2.7%, ya en enero del 2017 pasó a ser del 2.6%. En su proyección, el organismo dice que este cálculo se da a un medio de ajuste continuo para reducir los ingresos y agregar que se prevé que el aumento del gasto en infraestructura, la reforma tributaria favorable, la inversión y el aumento de confianza del acuerdo de paz elevarán el crecimiento en un 3,5% a mediano plazo. El Fondo Monetario también hace proyección de inflación para los diferentes países. Para Colombia, este indicador este año lo proyecta en 4,3% y para el 2018 considera que será del 3,3%. Los 5 pendientes tras finalizar la huelga de pilotos de Avianca. El pliego de peticiones y la legalidad del tribunal es uno de los temas a tratar en esta noticia. Para esto, Karen nos ampliará más información. Buenas noches. Una cierta presión económica después de casi 2 meses sin recibir sueldo habría ocasionado la aceptación de la propuesta del defensor del pueblo Carlos Negret, que hizo a los pilotos de Avianca de retomar sus labores luego de 51 días en huelga, tras la cual pueden quedar puntos jurídicos por resolver. Algunos de los puntos pendientes a tratar son la declaratoria de legalidad o no de la protesta y lo que debe decidir la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. De este punto, precisamente se dice que se llega a declarar ilegal la huelga, se levanta el fuego sindical y podría haber despido de trabajadores, lo cual indica Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Este panorama sería muy complejo porque los pilotos tendrían que acudir a la Defensoría y reclamar las garantías solicitadas para el regreso de las labores. Además, hay que recordar que en días pasados el Juzgado Civil 74 de Bogotá
emitió un fallo para reintegrar a los que habían sido despedidos. El siguiente tema a tratar es cómo Colombia se ve en relación centro-periferia. Para esta información tenemos a Marcela. Marcela, cuéntanos. Buenas noches. El centro-periferia es un modelo económico estructuralista de la organización territorial que defiende la teoría de la dependencia y la distribución del trabajo, de tal manera que el centro se desarrolla con la industria y controla las decisiones y el mercado, y la periferia produce la materia prima, generando todo esto desigualdad espacial. Esto es lo que ha ocurrido en Colombia desde los tiempos añejos y ha sido este caldo de cultivo para las inequidades y la violencia, asunto que solo se resuelve de formas estructurales desde la revisión del modelo económico que impera en el país, pero a las que se casan los amigos del establecimiento y enemigos de las grandes reformas para buscar una mayor justicia social. Y alguna duda de los colombianos es que temas sobre comercio exterior y catastro podrían eliminarse. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo recibió 1.277 propuestas de diferentes sectores del país. A continuación, Diana nos ampliará esta noticia. Frente a qué trámites de comercio exterior y de catastro podrían eliminarse, les tenemos la información. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hizo una convocatoria con el fin de recibir algunas sugerencias sobre los trámites relacionados con el comercio exterior y catastro, entre otros que podrían eliminarse o no modificarse. Dentro de las iniciativas también están incluidos el gremio constructor, uno de los que más certificado requiere y que a la hora de desarrollar un proyecto debe someterse a varias fases antes de contar con la aprobación definitiva. Así está Bogotá. Uno de los informes que presentó la Cámara Colombiana de Construcción, Camacol, Bogotá y Cundinamarca, con respecto a los diferentes trámites del sector, recordó que 30 empresas del sector se reúnen en una mesa de trabajo para de esta forma lograr que tomen menos tiempo dentro de los trámites. A continuación nos vamos a un corte comercial. ¡No se muevan! ¡Ya regresamos! Loca, te volviste. Son 30,000 pesos, señora. ¿Qué? ¿30,000 pesos? Pero si hace una semana llenaba con 26,000. Así es el mercado, señora. Yo no pongo los precios. Los limones están a 570 el kilo. Ah, 570 pesos. Yo los tengo 420, caserito. ¿Pero cómo? ¿Más barato? Así es el mercado. ¿Alguien nos puede explicar quién diantres es ese tal señor mercado? El mercado no es una persona, amigos. Sin embargo, tiene un comportamiento complejo que se rige por la oferta y la demanda. La demanda es la cantidad de bienes, en este caso los limones, que los consumidores están dispuestos a adquirir en el mercado. Y la oferta es la cantidad de limones que pueden venderse a un precio determinado en un momento dado. De la relación entre oferta y demanda surge el precio del producto o servicio. Si hay mucha demanda de un producto y pocas ofertas, el precio tiende a subir. Pero si hay mucha oferta de un producto, el precio tiende a bajar. Así con la oferta y la demanda. No es tan complicado. Si aprendemos sus reglas, jugamos mejor y ganamos. ¿Alguien dijo jugar y ganar? Trivias económicas. Pregunta: ¿la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas se define como? A. Economía. B. Sociología. C. Patronoro. D. Todas las anteriores. Respuesta: A. Economía. Se denomina a la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. ¿Sabía usted que la teoría general del empleo, el interés y el dinero fue creada por John Maynard Keynes en 1936? Pregunta: cada país establecía su unidad monetaria en términos de oro. A esta época se le denominó A. Etapa del patronoro. B. Etapa del metal. C. Etapa monetaria. D. Todas las anteriores. Respuesta: A. Etapa patronoro. Cada país establecía su unidad monetaria en términos de oro. A esta época se le denominó de esta manera. ¿Sabía usted
que Colombia ocupa el puesto 67 en el informe de competitividad global del año 2017-2018? ¿Sabía usted que en Colombia la apertura económica se dio durante el mandato de César Gaviria en el periodo 1990 a 1994? Pregunta: ¿en el año y en el mandato de qué presidente se dio el Plan Colombia? A. Andrés Pastrana, 1998. B. Álvaro Uribe Vélez, 2002. C. Juan Manuel Santos, año 2010. D. César Gaviria, 1991. Respuesta: en el año 1998 y bajo el mandato del presidente Andrés Pastrana se dio el Plan Colombia. En la siguiente noticia, Angie nos contará cómo se encuentra Colombia en la pirámide de integración económica. Angie, cuéntanos. En esta oportunidad hablaremos sobre la pirámide de integración económica y cómo Colombia se encuentra frente a ella. Como vemos en nuestra pirámide de integración económica, está por 8 pisos, de los cuales el piso superior es la Unión Económica Plena, y para poder llegar a este debimos haber pasado por anteriormente los 7 pisos. Comenzando por los acuerdos preferenciales, donde se fijan preferencias entre miembros para impulsar el comercio. Luego sigue la zona de libre cambio, donde hay supresión total de obstáculos al comercio. Luego la unión aduanera, donde la protección exterior es común. Luego el mercado común, donde hay libre movilidad de factores productivos. Luego un mercado único, donde hay supresión de fronteras físicas, técnicas y fiscales. Luego seguimos con la unión económica, donde hay coordinación políticas y económicas. Luego la unión monetaria, donde se fija una moneda única. Y por último, llegando al escalón más alto, la unión económica plena, donde la política económica es única. De acuerdo a esto, Colombia se encuentra en el mercado común, pues como hemos visto, Colombia tiene una serie de problemas, por decirlo así, donde no hemos hecho la supresión de fronteras, pues se ve que para las importaciones y exportaciones hay mucho papeleo, hay muchas leyes que impiden que el comercio exterior sea regulado o sea manifestado de manera más fácil. Viviana, danos a conocer a todos los colombianos cuál es la prórroga de aranceles a la ropa y el calzado de 2 años. Claro que sí, Mónica. ¿Sabías tú y sabía todo el resto del país que el 90% de las prendas que ingresan al país están por encima de los $10 por kilo? Aparte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a partir del decreto 1786 del 2 de noviembre del 2017, pues prorrogó por 2 años la medida que establece un arancel del 35% para calzado y del 40% para todo lo que son confecciones. Estos aranceles son máximos consolidados a partir de la Organización Mundial del Comercio. Para las importaciones, las confecciones, pues todo lo que ingrese al país, igual o inferior a $10 por kilo, pues pagará o se aplicará un arancel del 40%. Cuando el precio declarado supere el umbral, pues este arancel será puesto sobre el arancel normal que se le aplican a todas las importaciones. Uno de los temas históricos es Colombia y el modelo neoliberal. Para esto, Diana y Marcela nos amplían la información. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Viviana. Buenas noches, Diana. ¿Cómo estás? Claro que sí, dentro de la historia económica colombiana, a partir del año 1986, con el mandato del presidente Virgilio Barco, se inician los cambios económicos en el país, por la implementación del modelo neoliberal, iniciando con gobernación del presidente César Gaviria en el periodo de 1990 a 1994, en el cual se presentaron modificaciones a la Constitución Política de Colombia, con la creación de impuestos como el IVA, dando inicio del modelo neoliberal en el país. Bueno, también es importante, Karen, mencionar que seguido por el presidente Ernesto Samper en los periodos 1994-1998, el modelo neoliberal tomó fuerza con la política denominada salto social, la cual pretendía ayudar de alguna manera a la población menos favorecida. También el presidente Andrés Pastrana, durante los periodos 1998-2002, realiza el llamado Plan Colombia, pero al final de su periodo no obtuvo el resultado esperado, y por lo que es catalogado como el presidente que ha tenido un más bajo desempeño dentro de los mandatos. En el año 2002, en el mandato de Álvaro Uribe, se realiza una propuesta denominada Seguridad Democrática,
donde busca terminar los años de terror y violencia en el país. Es el primer presidente reelegido en Colombia, terminando su periodo en el año 2010. También tenemos el periodo de la paz. ¿Con quién? Con el presidente Juan Manuel Santos. En el periodo 2010 a 2014 inició las negociaciones con las guerrillas de las FARC, llevando a este proceso a un buen acuerdo, el cual beneficia a las dos partes. Es de aclarar también que es Premio Nobel de Paz y es un presidente reelegido hasta el año 2018. Mónica, cuéntanos cómo Chile redobla sus esfuerzos para la apertura del comercio exterior frente al proteccionismo. Claro que sí, Diana. Y es que la viceministra de Comercio de Chile, Paulina Nazar, aseguró hoy que su país está dispuesto a redoblar sus esfuerzos de apertura comercial al exterior de corriente proteccionista, que están ganando actualmente fuerzas en la economía. Además, destacó el papel de ProChile, la agencia estatal de promoción de exportaciones para apoyar a los exportadores chilenos, en especial a las pequeñas y medianas empresas. También subrayó el rol del organismo, en las cuales se puede ayudar a aprovechar las oportunidades que se abren con la firma de tratados de libre comercio y con una declaración que se está abriendo hoy como la PEC. También se refirió a la posible firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico, que actualmente ya no se encuentra en Estados Unidos, ya que abandonó el grupo desde enero por la entrada de Donald Trump. Y a continuación, un tema interesante para el país es que el Fondo Monetario Internacional vuelve a bajar el pronóstico de crecimiento para Colombia. Lady, cuéntanos. Buenas noches, Viviana y Mónica. Les cuento el informe de competitividad para Colombia. En el 2006, Colombia define su visión para el 2032 como ser uno de los 3 países de América Latina más competitivos, a través de una economía exportadora de bienes y servicios con un alto nivel de innovación. En el análisis de la evolución de Colombia, en los distintos pilares de competitividad, permite identificar que en las áreas en las que el país tuvo más avances fue en el mercado financiero. En el informe 2016-2017, Colombia ocupa el puesto 61, pero también nos refleja la necesidad de profundizar y acelerar los esfuerzos en ambos frentes, que son público y privado, para mejorar la economía y el desarrollo del país. Y en noticias internacionales veremos cómo Venezuela se defiende de una visión internacional sesgada de la realidad. Resulta que la viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica, la señora Susari González, afirmó que el Estado venezolano se ha tenido que enfrentar a la visión internacional de la realidad que ocurre en el país y que quiere hacer frente a la idea de que ahí se están violando los derechos humanos. Además, explicó que desde que se desató la guerra en el país, la información ha sido errada, ya que hacen creer que en Venezuela no se respetan los derechos humanos, tanto así como la libertad de expresión y la manifestación pacífica. Además, dichas acciones de violencia que no califican en el ejercicio de derecho de libre protesta, incluyeron además la destrucción de infraestructura, cierre arbitrario de vías públicas, linchamiento de personas, utilización de niños en actos violentos y ascendió a instituciones públicas y privadas. Y hasta aquí nuestra emisión central. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches Mónica y Viviana. Muchas gracias por su sesión de noticias y por mantenernos informados. Bueno, queridos colombianos, ahora vámonos con nuestra sesión de entretenimiento, que es Cultura Económica. Y los dejo. Bye bye. Buenas noches, nos encontramos en el concurso Cultura Económica. En la oportunidad de hoy nos acompañan ¡Dólar! y ¡Euro! Les voy a contar las condiciones del concurso. Entonces, la primera persona que toque este objeto tendrá la palabra. ¿Están listas? ¡Sí! Empecemos. La primera pregunta, ¿qué se entiende como estado de bienestar? Es un conjunto de acciones públicas que brindan servicios para la mejora de la calidad de los ciudadanos. ¡Eso es correcto! ¡Oh! Segunda pregunta. El principal objetivo del sistema de Bretton Woods fue poner en marcha un nuevo modelo de... Para la estabilidad de las transacciones comerciales a través de un sistema monetario, y se fomentó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¡Eso es correcto! ¡Sí! Siguiente pregunta. ¿Qué es la CEPAL? Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe. ¡Muy bien! Siguiente pregunta.
Diga 5 países comunistas. China, Cuba, Corea del Norte, Vietnam y la Unión Soviética. Eso es correcto. Siguiente. Conforme al informe de competitividad global 2016-2017, ¿qué posición ocupa Colombia y cuál es el primer país? Bueno, el puesto que ocupa es 61 y el primer país fue Suiza. Eso es correcto. Vamos con empate. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las fases del informe de competitividad global? Factores básicos, eficiencia e innovación. ¡Sí! ¡Bravo! Siguiente. ¿Cuál fue el periodo presidencial de Virgilio Barco? 1986-1990. Eso es correcto. Siguiente. ¿Cuáles son los niveles de competitividad sistemática? Meta, macro, meso y micro. Eso es correcto. Trabajo en equipo. Siguiente, esto está en empate. ¿Cuáles son las ventajas en las que se basa la competitividad? Ventaja competitiva y ventaja comparativa. Eso es correcto. ¿Bajo qué mandato se realizó el salto social? bajo el mandato de Ernesto Samper. Ernesto Samper Pizarro. Eso es correcto. ¡Sí! Y la última pregunta para el desempate es: la teoría económica de innovación industrial es de Christopher Firma. Eso es correcto. Qué mal. Esto fue todo por el día de hoy con nuestro programa Cultura Económica. Adiós. Buenas noches, bienvenidos a nuestra misión de que ellos están violando sus derechos humanos. La viceministra de Política Interior, Susari González, afirmó que en este país no se está haciendo esto. Explicó además que se desató la guerra, no, lo leíste feo. El modelo neoliberal siguió con la política de este periodo, la cual no tuvo resultado. Tenían un... no. El ministro Carlos Ronderos Torres considera por su lado que es normal que el decreto reglamente y los ajustes se demoren porque se requiere. Buenas noches, Viviana y Mónica. Yo les voy a hablar del informe de competitividad 2016 y 2017 para Colombia. En el 2016 Colombia... Colombia desde los tiempos añejos y ha sido este caldo de cultivo para que las inquietudes no eran... laboral de la Universidad de Rosario. Y hasta aquí nuestra emisión central.